Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a repasar preguntas más típicas de los temas 16, 17, 18, 19, de los temas de penal, desde la parte general a la parte especial del Código Penal. Muchas veces lo que nos pueden hacer de estos temas son plantear casos prácticos. Entonces vamos a ver una lista de los 10 más típicos que nos pueden preguntar y sobre qué preguntas nos pueden hacer para que las podamos repasar de nuevo y que las controlemos de cara al examen oficial. Os recuerdo una cosa súper importante y muy útil para cualquier opositor, que es poder repasar las preguntas por tema de los exámenes que han salido en los exámenes oficiales. Entonces, si nos vamos a nuestra página web, aquí arriba que pone elrincondelpolicía.es y ponéis así, preguntas y el número del tema, 16, 17, 18, lo que sea, y directamente os van a salir las preguntas de exámenes oficiales de esos temas de la oposición a Policía Nacional. Podemos poner un ejemplo, aquí cambiamos al 18 y nos vamos a las preguntas del tema 18. Así que, venga, vamos a repasarlas y os voy a ir comentando lo que más ha salido de cada una de los temas. Mirad, del tema 16 es muy fácil saber dónde poner foco cuando tenemos las preguntas de exámenes oficiales. Y es que al final tenemos, por un lado, pues una información muy básica, que es, pues por ejemplo, aquí en el último nos preguntaron por las normas penales en blanco, incompletas y demás, aunque eso no se suele preguntar mucho, pero sí que se pregunta muchísimo lo relativo a por ejemplo, a las causas que eximen la responsabilidad penal, que bueno, nos pueden preguntar por cualquiera, ¿no?, de las eximentes del artículo 20, incluso las atenuantes y las agravantes. Incluso las agravantes hay que tener cuidado porque pues en muchas ocasiones nos pueden llegar a confundir con los tipos penales o los agravantes de algún tipo penal que sea como un agravante específico de ese delito. Con lo cual, yo aquí os recomiendo que nos repasemos muy bien ese artículo 20, 21 y 22 con todos los matices que puedan haber porque suelen ser muy preguntados. También es muy preguntado aquí en el tema 16 del derecho penal de la parte general lo relativo a los conceptos de provocación, conspiración, proposición, en el que, pues bueno, sobre todo, pues por ejemplo, con casos prácticos, aquí por ejemplo que nos decían, Juan, el que ánimo de acabar con la vida de Pedro cambia sin el consentimiento de nadie por veneno los viales de insulina y tal. ¿Cuál es la responsabilidad de esta persona? Pues bueno, ambos son autores, es inductor, es cooperador necesario. Esa diferencia entre quienes son autores de un delito, quienes son cómplices, la diferencia entre autoría y complicidad en base a de qué forma podemos actuar dentro de un delito, podemos cometer un delito como autor directo, como autor mediato, como por inducción, cooperador necesario, y aunque todos estén dentro de esa autoría, a lo mejor nos pueden preguntar por ello. También muy importante que establezcamos diferencias entre cómo se castiga en grado de tentativa, en proposición, provocación, conspiración, si es en 1 o 2 grados menos, si es inferior en grado, todo eso puede buscarnos las cosquillas en el examen oficial. Y bueno, lo relativo también a la complicidad, a en qué casos existe o puede existir como forma de participación el encubrimiento, etcétera, ¿vale? Todo esto muy interesante en el tema 16. Como vemos, pues nos preguntan mucho por las eximentes, atenuantes, agravantes, tentativa del delito y bueno, algo menos relevante pueden ser diferenciar entre los tipos de penas que puede haber, si puede ser un delito leve, grave, menos grave, en base a la cuantía de la pena también. Eso es un poquito más rebuscado y más complicado de memorizar, ¿vale? Pero principalmente en ese par de cosas, 3 que os he comentado, me centraría aquí en este tema 16 y bueno, estas posibles preguntas de examen que nos pueden hacer. Bueno, y de los siguientes temas tenemos aquí muchas preguntas clave a tener en cuenta en cuanto a posibles casos prácticos que nos pueden plantear. Yo, por ejemplo, me aprendería muy bien la diferencia
entre cuando un delito se puede cometer, por ejemplo, en grado de tentativa o en su forma consumada, porque pues, se puede confundir en lo que es el delito consumado en cuanto a que se logra el objetivo que se quería, o la tentativa, que no se va a producir el delito por causas ajenas a la voluntad y se va a castigar de forma diferente, ¿no? Entonces, pues cómo se plantea ese caso práctico puede ser determinante para responder una cosa u otra. Por ejemplo, dentro del tema 17 nos pueden preguntar por delitos. Empezamos en la parte especial del Código Penal en el que vemos pues delitos relacionados con el homicidio, lesiones. Dentro del homicidio tenemos que distinguir el homicidio, el tipo básico, el agravado, el asesinato, los tipos de imprudencias que se pueden dar al cometer el homicidio, lo que os decía, las lesiones, los diferentes tipos de lesiones que puede haber, el tipo básico, cuándo se puede agravar, cuándo pueden ser maltratos simplemente, maltrato de obra o lesiones de una forma un poquito más leve, etcétera, ¿no? Con lo cual, aquí nos podemos ir incluso hasta lesiones al feto, que en uno de los exámenes nos preguntaron por ello, ¿no? Por qué tipo de acto se podía llevar a cabo, es decir, de qué forma se podía cometer el delito de lesiones, se podía dar por, como vemos aquí, por dolo, por imprudencia, grave, menos grave, etcétera, ¿no? Entonces, igual, repasamos muy bien también qué delitos se pueden cometer en su forma de participación en cuanto a la provocación, conspiración y proposición, y qué delitos, fijaos, dice, para cometer delitos no está penada expresamente aquí, por ejemplo, en las agresiones sexuales, es decir, en cada uno de los artículos, o más bien en cada capítulo, conjunto de delitos, nos dice el Código Penal cuándo van a estar o cuándo pueden ser castigados por provocación, conspiración y proposición, y eso, como veis, pues se está preguntando. Y tipo caso práctico, pues por ejemplo aquí nos hacen una mención en cuanto a, pues por ejemplo, responsabilidad penal de los menores, que sabemos que también puede ser interesante de cara a posibles preguntas, y también delitos relacionados con secuestros, detenciones ilegales, y hay que distinguir muy bien entre el delito de detención ilegal y el secuestro, es decir, cuándo se da cada uno, y también algo que hemos trabajado en clase y un posible caso práctico que se puede dar es cuándo se puede cometer por una autoridad o funcionario público que siempre y cuando esté fuera de los casos permitidos por la ley sin mediar causa por delito, comete alguna detención ilegal o secuestro. Y es muy fácil confundirlo dependiendo de si media o no causa por delito, y bueno, estos pequeños matices que se pueden dar a la hora de la privación de libertad, o incluso pues excediendo el tiempo máximo de detención que puede estar o que permite la propia Constitución y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás, o fuera de los casos legales establecidos por la ley, etcétera. Es decir, eso sí que me parece un caso práctico muy interesante que nos pueden plantear en el caso de detenciones ilegales, secuestros y, como os comentaba, el tiempo en el que permanece una persona secuestrada o detenida ilegalmente para imponer más o menos pena, ¿vale? Que establecíamos ahí los límites de los 3 primeros días, 15 primeros días, etcétera. Esos plazos pueden ser también preguntados. Y dentro de este tema, pues, como os comentaba, distinguir la diferencia básica entre el homicidio y el asesinato, y luego, pues, por ejemplo, aquí nos intentaban liar ahí entre torturas y demás. Y acordamos también dentro del homicidio que existe el homicidio preterintencional. Y bueno,
los diferentes tipos de imprudencia que se pueden dar en homicidio, como os comentaba, la cooperación necesaria. Cuidado también porque estos últimos días me habéis hecho muchas preguntas relacionadas con el delito del suicidio, ¿vale? Que si recordamos, el suicidio viene regulado en el artículo 143, que básicamente es el mismo título del homicidio y sus formas. Bueno, pues el suicidio separábamos en 5 apartados el artículo, ¿no? En el que hablamos, pues por un lado, el inducir al suicidio, el que coopere con actos necesarios al suicidio, la cooperación ejecutiva, la cooperación si llega hasta el punto de ejecutar la muerte, o una cooperación necesaria. Eso eran como los 4 actos principales. Y nos pueden hacer una pregunta con un caso práctico, en plan, pues alguien que ayuda a otra persona a acabar con su vida, y dependiendo del caso, pues puede ser inducción al suicidio, puede ser una cooperación necesaria, puede ser actos ejecutivos, etcétera, ¿no? Y eso, pues también me parece muy interesante dentro de este tema, pues para poder repasarlo. Como veis, un montón de conceptos que estamos viendo que pueden preguntarnos de esta primera parte del tema 16, ¿no? Y también relacionado con los delitos contra la libertad, aparte de las detenciones ilegales y secuestros, hay que distinguir muy bien, que nos pueden hacer preguntas relacionadas con las amenazas. Aquí estamos viendo amenazas o lo relativo a las coacciones, que por ahí os compartí un vídeo hace poco para intentar distinguir entre amenazas, coacciones, extorsiones, que bueno, está dentro un poco parecido todo, pero con sus matices cada uno de ellos. Son artículos largos, un poco complicados, con lo cual pues hay que repasarlos muy bien y nos pueden hacer preguntas para intentar confundirnos tipo caso práctico. También lo relacionado con las torturas y los delitos contra la integridad moral y la trata de seres humanos, que creo que no se van a ir demasiado por ahí, pero bueno, al menos tenerlo en cuenta. Y ya delitos contra la libertad sexual, de agresiones sexuales, violaciones, etcétera. Distinguir cuándo se puede dar una agresión sexual directamente, cuando pues se atenta contra la libertad sexual de otra persona. Siempre vamos a tener en cuenta que va a existir esa agresión sexual cuando no haya ese consentimiento, cuando se entiende que existe ese consentimiento, que tiene que ser de forma manifiesta, ¿no? y de forma expresa, no sobreentenderlo, etcétera. Y ¿en qué caso se puede agravar? Os comento en muchas ocasiones que no nos centremos en las penas. Me lo preguntáis muchísimo, pero bueno, no nos centramos en las penas, nos centramos en qué actos pueden agravar una conducta típica, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar los matices que pueden, incluso, pues a lo mejor nos pueden preguntar si una determinada conducta en un caso práctico puede agravar el tipo básico, pero a lo mejor también de qué forma lo agrava. A lo mejor en una pena superior en grado, superior a 1 o 2 grados. Eso hay que adentrarnos un poquito más en el contenido y tal, pero creo que lo más básico es lo que os estoy comentando, ¿vale? Sobre todo, pues la diferencia entre casos prácticos que nos pueden hacer de homicidio, asesinato, torturas, detenciones ilegales, secuestros y bueno, agresiones sexuales, violaciones, etcétera, ¿vale? De este tema 17. Del tema 18, en el que ya vemos delitos relacionados, pues los relacionados con delitos socioeconómicos y demás, como la diferencia entre hurto, robo, hurto de uso de vehículo, lo que hemos comentado antes de también extorsiones, apropiación indebida, usurpación, etcétera. Suelen ser muy preguntados, sobre todo hemos trabajado mucho, que os compartí también hace poco un vídeo relacionado con la diferencia entre el hurto, el robo, el hurto de uso de vehículos. Pero, por ejemplo, esta pregunta que nos hicieron,
que decía: Carmen va a pasar las navidades en una antigua casa familiar y al llegar se da cuenta de que no tiene luz y decide ponerse en contacto con su sobrino Juan, el manitas y tal. Juan, tras realizar distintas alteraciones en los cables exteriores e instalar un dispositivo cerca de los contadores, consigue arreglarlo sin darse cuenta de que se ha enganchado la luz de la vecina. Consejo: cuando un caso práctico así rápido, o sea, largo y tal, vamos a intentar leer rápido. Intentamos leer palabras clave que nos ayuden a ver qué nos están preguntando, porque podemos perder aquí 4 o 5 minutos y normalmente siempre recomendamos que lo dejemos para después, pero vamos a imaginar que nos liamos y directamente yo me iría aquí: oye, ¿qué me están preguntando? Defraudación de fluido eléctrico, ¿se puede dar? Vale, y me voy a las posibles preguntas de examen o sea, las posibles respuestas de la pregunta, porque ahí me van a decir realmente lo que me están preguntando, ¿no? Me están preguntando si se puede cometer o bien por dolo o bien en el caso de que se podría cometer por una imprudencia, etcétera, ¿no? Entonces, esta pregunta me parece muy interesante para hablar de los delitos que se pueden cometer solo dolosamente. Es que hay delitos en los que no cabe la imprudencia. Y la imprudencia, o sea, realmente el Código Penal, cuando establece que un delito se puede castigar o una conducta es punible, nos está hablando de que se está cometiendo con dolo, y la imprudencia únicamente va a determinar los propios preceptos del Código Penal cuándo se puede dar. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, en el homicidio se puede cometer dolosamente, el homicidio doloso, pero también de forma imprudente. En plan, tú vas conduciendo y, yo sé, tienes un accidente y te imputan un delito de has matado no, o sea, en ese accidente, vamos a llamarlo entre comillas, han muerto 2 personas y resulta que tú sobrevives y te imputan un delito, porque tú eres el que conducía, de homicidio imprudente. Se puede dar, ¿no? Vale, pero ¿y en el asesinato? En el asesinato no cabe la imprudencia, siempre se tiene que dar a través, es decir, es un delito doloso, ¿vale? Entonces, los delitos contra las personas normalmente van a ser con dolo, salvo algunas excepciones como las que hemos dicho, en plan el homicidio doloso, el asesinato, las lesiones también dolosas, las agresiones sexuales y demás, que podríamos incluirlas dentro de otro título, pero bueno, o los delitos contra la libertad, las amenazas, coacciones, etcétera. Es decir, hay que también tener en cuenta qué delitos son los que se pueden cometer de forma imprudente, sobre todo, porque aquí en esta pregunta pues nos intentaron liar si este delito en concreto de la defraudación de fluido eléctrico es un delito doloso o imprudente. Entonces, pues no, solo se necesita dolo, ¿vale? Es un delito doloso. Y otros delitos que vemos aquí, pues por ejemplo, la diferencia, como os comentaba, entre el hurto, el robo, por ejemplo, pues las consideraciones básicas de estos tipos y sobre todo las conductas que pueden agravar el hurto, el robo, ¿vale? Y también la diferencia entre, sobre todo, la ocupación, ¿vale? La ocupación de una vivienda, que también tenéis un vídeo por ahí que os compartí hace tiempo, que relacionado con la usurpación la usurpación pacífica, y luego la diferencia con el allanamiento de morada, que también es muy interesante en un caso práctico. Bueno, por si queréis echarle un vistazo, aquí tenéis un artículo relacionado con este delito, de lo que os comentaba de usurpación pacífica, la diferencia entre, ¿vale? Qué es lo que entendemos, el significado, qué pasa si constituye morada, la diferencia con el allanamiento, qué pasa si hay violencia e intimidación. Todo esto me parece interesante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y por último, en este tema 18 tenemos que saber distinguir muy bien el delito, como veis aquí en esta pregunta de examen oficial, entre la estafa, la apropiación indebida y el hurto, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que realmente tener muy claro la diferencia entre ambos, porque pues si hay o no engaño se va a considerar estafa, por ejemplo, o
abusar de la confianza de otro, es decir, recibir un bien legítimamente pero quedárselo contra lo realmente pactado, podría ser apropiación indebida, y el hurto es tomar un objeto, por ejemplo, de otra persona sin autorización, sin fuerza, sin violencia, etcétera, ¿no? Con lo cual, aquí, en este caso, dice: Juan le realiza un ingreso de 5.000 euros para que le compre un coche. Jorge, una vez que tiene el dinero, decide quedarse con él mismo y no realizar la compra. ¿Qué delito está cometiendo? ¿Una estafa, un hurto, una apropiación indebida? Pues en base a lo que os he dicho, apropiación indebida. Fijaos con lo fácil que nos podríamos aprender la diferencia entre este tipo de delitos. Ya, si nos sale una pregunta de este tipo, yo creo que ya la acertáis. Bueno, ya por último tenemos que repasar los delitos del tema 19, que básicamente aquí tenemos pues delitos contra el orden público. Importante que sepamos que dentro de los delitos contra el orden público tenemos delitos de atentado, resistencia, desobediencia a la autoridad, de desórdenes públicos, de tenencia, tráfico, depósito de armas, municiones, explosivos, y ya los relacionados con las organizaciones, grupos criminales, terrorismo, etcétera. Y hay que diferenciar bien entre cada uno de ellos, sobre todo entre pues desórdenes públicos, atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, que pueden ser los que a lo mejor más os confundan con respecto a las preguntas de exámenes oficiales. Aquí, por ejemplo, nos estaban preguntando cuál no está dentro del Código Penal como delito contra el orden público. Cuidado, porque el delito de sedición como tal ya lo eliminaron como tal, y por tanto ya no tenemos que estudiarlo, y las conductas que antes se consideraban como sedición, que básicamente era el levantamiento tumultuario contra la autoridad y tal, ahora podemos meterlas dentro de desórdenes públicos de forma agravada. Y en concreto, como nos preguntaban esta pregunta por el delito de rebelión, el de rebelión no está dentro de este título, sino que nos tenemos que ir a los delitos contra la Constitución, dentro del capítulo 1, en el que hablamos de la sedición, de la rebelión. Entonces, la rebelión es por un lado, levantamiento público y violento para derrocar el orden constitucional. Tiene que haber violencia y tiene que haber una finalidad a nivel político, pero la sedición es como si dijéramos una alteración grave del orden público, con lo cual la sedición se elimina en 2022, la rebelión sigue funcionando en otro título, ¿vale? Importante, ¿vale? Porque nos pueden otra vez llegar a confundir y tal. Y aquí, casos prácticos que nos pueden hacer o que nos están haciendo, pues por ejemplo, dicen: el desarrollo de una entrada de registro, la autoridad judicial de Enrique se le interviene en escopeta de caza, cuyos cañones están recortados. Aquí está más relacionado con los delitos relacionados con armas, de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, que básicamente la protección que se da de estos delitos es contra la seguridad pública, que se da con respecto a las posesiones de este tipo de armas y demás, de explosivos, de armas, de posesiones ilegales, ¿vale? Entonces, por un lado podemos hablar de una tenencia ilícita de armas, como pueden ser una escopeta con cañones recortados, y luego pues otro tipo de delitos como la fabricación de explosivos sin tener autorización. Entonces hay que ver también y hay que tener en cuenta en este tipo de delitos si hay realmente pruebas de que haya una intención o no de la utilización de esas armas para poder llegar a cometer delitos. En cualquier caso, pues bueno, aquí estáis viendo las preguntas que nos pueden hacer. Incluso, bueno, aquí se ha colado alguna pregunta de otro tema, pero bueno. Aquí dice: dentro de este título, ¿qué respuesta es falsa? Pues aquí nos están hablando de atentados. Importante distinguir los atentados, ¿no? Atentado a la autoridad o una resistencia, una desobediencia grave. Y llevar cuidado también con la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, que realmente hechos se pueden confundir, dependiendo si es una infracción a nivel administrativo conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana o conforme al Código Penal, ¿vale? Incluso pues este caso práctico nos pusieron: llamamos al 091 para denunciar que se ha puesto una bomba
¿Y qué delito comete? Desórdenes públicos, denuncia falsa, no es un delito, es una infracción administrativa. Como veis, se puede llegar a confundir con infracciones administrativas. Así que, bueno, todo esto que estamos viendo lo podéis ver en nuestra web, como os he comentado, el Rincón del Policía. Os podéis ir aquí arriba, nos vamos aquí y preguntas de exámenes oficiales, y también lo podéis visualizar, ¿vale? Para que veáis pues ese conjunto de preguntas, ¿vale? De todos los temas, y poder repasarlo. Espero que te estén gustando mucho estas clases, estos repasos. Si es así, deja un comentario, porque sirve mucho para seguir ayudándonos a crecer y a mejorar el contenido. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y mucha suerte para el examen oficial.